Hola, ¿cómo están? Este es Espacio La Librélula, un espacio dedicado al arte, a la sanación y al desarrollo de la conciencia. El día de hoy vengo a entregar información acerca de conocimiento espiritual de rápida adquisición. Igual incluso esto de decir entregar información, pero quizás como hacer una reflexión en torno a la adquisición de conocimiento espiritual de manera rápida y la creencia de que se van a obtener resultados mágicos en semanas, cuando lo cierto es que conlleva toda una vida. La finalidad de este video es la de poder transmitir calma, paciencia y en especial contexto, porque muchas veces se nos olvida el contexto de nuestra propia vida para la adquisición y la asimilación de ese conocimiento espiritual. Me gustaría partir hablando acerca de la diferencia entre adquisición de conocimiento espiritual y asimilación, entendiendo la adquisición de conocimiento espiritual por medio de la oralidad o por medio de el que alguien me dijo algo o alguien me dijo lo otro. También podemos adquirir conocimiento espiritual por medio de libros, podemos adquirir conocimiento espiritual por medio de la experiencia vital. Y creo yo que muchas veces se nos olvida esta última porque tenemos una perspectiva muy mental o racional de la validación y comprensión de la realidad o como del conocimiento. Entonces, en base a esto, quise diferenciar adquisición, adquirimos conocimiento espiritual, de asimilación. Y la asimilación, al igual que el proceso digestivo, conlleva una integración, un hacer carne de ese conocimiento espiritual. Esa asimilación para convertir en nutrientes a nivel simbólico en nuestra vida, tener nutriente espiritual o tener fuerza espiritual almacenada en cada una de nuestras células o en cada una de nuestra experiencia vital. Entonces, primero que nada, saber eso. Uno es adquirir conocimiento espiritual, escuchar, leer, y otra cosa es cómo yo hago carne ese conocimiento, cómo yo vivo ese conocimiento en mi día a día. Y esto tiene que ver mucho como con el accionar, cómo es que yo acciono en el mundo con ese conocimiento y esa conciencia de las realidades espirituales. Y eso yo creo que es lo más bello, porque no implica un solo orar o solo vociferar lo que creo que es o que alguien me dijo que es, sino es una experiencia vital y al mismo tiempo un accionar desde ese inmenso amor que significa la experiencia con nuestro propio espíritu. Entonces, claro, está esta adquisición espiritual de conocimiento y está esta asimilación. Y en esto yo me quiero detener porque muchas veces se nos olvida la paciencia, el cuidado y el amor que tenemos que tener para con nuestra propia experiencia vital, entendiendo nuestros contextos, no solamente familiares, económicos, sociales, sino también culturales. Entender cuáles son nuestras barreras a nivel cultural, estudiar nuestro país, estudiar nuestra historia, la historia de nuestro país y también los dolores, no para repetirlos ni para sufrirlos a través de, sino que para entenderlos de mejor manera como seres humanos íntegros, insertos en una sociedad, en una familia, en unas perspectivas de vida. Entonces, en esta asimilación del conocimiento, es que muchas veces fallamos porque tendemos a creer en la ilusión de que las personas más espirituales son aquellos que más conocen o que tienen más conocimiento, por ejemplo, de mitología comparada, de simbología comparada, de espiritualidades del mundo, también aquellos que hablan más bonito, ¿no? O que hablan con las mejores palabras. Y lo cierto es que la espiritualidad dista mucho de eso porque partiendo por la base de que todos los seres humanos son espíritus o almas encarnadas en la materia física y por ende nadie está alejado de la espiritualidad, nadie no podría decir algo de espiritualidad. Aunándolo con esta idea de creer que el conocimiento es igual a sabiduría, no es así. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es cómo yo, como decía, actúo con ese conocimiento, en esa conciencia, cómo acciono en el mundo con esa fuerza. Entonces, retomando, el conocimiento espiritual y la asimilación de este conocimiento es gradual, es con el tiempo, es con los años. Tenemos que ser muy pacientes con nosotros mismos,
Tener mucha autocompasión también, no querer acelerar nuestro proceso en base a perspectivas que nos dijeron allá afuera o perspectivas que alguien nos marca o que dice, no, en 5 años sí o sí vas a ser maestro de esto. Lo cierto es que no, a veces hay personas que les cuesta más tiempo, les cuesta en base a su circunstancia, en base a su contexto o quizás porque realmente tienen una forma de asimilar el conocimiento más lento y más gradual. Entonces, ¿cómo es que yo entendía esto de querer apurar el conocimiento? ¿Por qué queremos apurar el conocimiento espiritual? Decía yo. Claro, porque creemos en la noción de que quien conoce más, quien tiene más títulos y más formaciones, es quien es más espiritual, cayendo en el famoso ego espiritual. Cuando el espíritu transforma el ego y deja al ego muy pequeño, no para achicarlo y para anularlo, sino más bien para transformarlo en un nuevo yo, en una nueva faceta en el mundo. Entonces, luego de esa adquisición y del conocimiento, hablar acerca de ciertos paradigmas en los cuales estamos insertos, por ejemplo, en el querer separar todo o compartimentar la información y creer mucho en esto de la mercantilización del conocimiento espiritual y que a través de ello es que vamos a ser más espirituales. Entonces, mucho ojo con eso porque, como digo, es una asimilación lenta y gradual, una alquimización de la propia persona. Incluso yo lo podría describir como un movimiento más concéntrico, más que realmente lineal. No es como tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, sino más bien es como tomo un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos y hacia adentro. Y como esta metáfora de Heráclito, no pasamos por el mismo evento, la misma circunstancia, de la misma manera, porque nos transformamos en el viaje, nos transformamos la primera vez que lo vemos, que vemos nuestras dificultades, nuestras piedras en el camino, nuestros baches, nos transformamos en el segundo, nos transformamos en el tercero y en el cuarto y así, y no somos las mismas personas, cada vez vamos adquiriendo otra conciencia, vamos integrando información, asimilando cierto tipo de experiencias. Entonces, el querer compartimentar todo y meterle urgencia a eso y decir, tienes que ser súper espiritual y tener todos estos upgrades y todas estas cosas y todos estos cursos, no es tan así en este terreno, en el terreno del espíritu, ¿no? Quizás más en el terreno egoico, pero en el terreno espiritual, que conlleva la comprensión de la unidad, o sea, comprender las leyes invisibles que animan toda la materia, comprender los hilos invisibles que nos unen los unos con los otros. Entonces, en esa perspectiva ya también se disuelve la competencia por espiritualidad. La competencia o la creencia de que tengo que tener tal y tal curso para justificarme espiritualmente frente a un otro. Esta comprensión, este video, lo hago con mucho amor para poder transmitirnos los unos a los otros de que cada uno va por su camino, con sus dificultades, con sus experiencias vitales y con su propia alquimia interna. Y no intentemos meterle urgencia o rapidez a algo que es sumamente transformador, que requiere tiempo. No intentemos llevar los paradigmas de este mundo más físico, más terrenal, de urgencia, de productividad, al terreno del alma, al terreno del espíritu. Y aquí voy a hacer este otro paréntesis con respecto a veces yo he visto como estas prácticas espirituales muy desancladas por esta misma perspectiva de adquirir conocimiento desde la razón, desde la mente y no tanto así desde la experiencia vital, desde la transformación, desde el trabajo con el cuerpo, con las emociones, etc. Yo veo mucho como el tema de la espiritualidad abstracta o como desanclada de la materia y de la vida física, e incluso pasando por sobre personas que tienen profundos dolores en su experiencia vital. Muchas veces se le llama esto trauma, pero el famoso trauma, ¿no?
Puede ser muy doloroso y dañino para alguien, por ejemplo, estar siendo como lampareado de información espiritual desanclada y abstracta, sin considerar su propio contexto, sin considerar su propia vivencia emocional, su registro histórico de experiencias y sin considerar a veces sus traumas. Entonces se da mucho esto de cómo manifiesta así, ¿no? Desde la perspectiva más ritual, desde lo mágico, manifiesta así, manifiesta así, estas afirmaciones al día, estas afirmaciones por allá, quedando todo muy en el aire, siendo todo un programa un poco mental, en el cual la persona más se disocia o se abstrae de su propia experiencia emocional, corporal, que duele y que es difícil. Entonces como que creando una fractura un poco en la persona, de por un lado estar sumamente programada a estas ideas en torno a la manifestación y por otro lado tener un cuerpo emocional que duele o tener una experiencia vital que sigue doliendo mucho y generándose muchas veces un daño, frustración y una desconexión finalmente con el propio cuerpo. Entonces, este llamado es también para poder siempre tener una perspectiva, autorreflexionar y también analizar tu propio contexto, qué es bueno para mí, qué me hace bien, qué se siente bien en mí también, qué información yo voy a, a adquirir para asimilar en mi cuerpo, para ver cómo me va en esta experiencia física, ¿no? Y luego ir viendo esos resultados y cómo yo lo voy sosteniendo y llevando con el tiempo. No querer lamparearnos de información por aquí y por allá y decir ya voy a hacer un poco de esto, un poco del otro y súper desintonizados con nuestro propio llamado álmico. Cada ser humano tiene un llamado álmico único, especial, un encuentro y un camino único de encuentro y de reencuentro con su propia alma. Entonces, no pasar a llevarnos a nosotros mismos en esa experiencia y amar nuestros procesos de asimilación y amar también nuestra forma única de caminar y de transitar nuestra espiritualidad de la tierra. Entonces, cerrando, conclusiones de esta pequeña cápsula video. Los tiempos de asimilación del mundo espiritual son lentos, son concéntricos, pasamos varias veces por los mismos escenarios, nos tenemos que reconciliar con ciertas facetas de nosotros mismos, integrar sombra, atrevernos a ver nuestras sombras. Son procesos de transformación en donde las personas se van alquimizando a sí mismas, teniendo este encuentro con su propio espíritu, infundiendo luz en su campo etérico cuántico y por ende esta asimilación es gradual y no debe ser urgida o apurada o creer que en poco tiempo se va a lograr una maestría cuando quizás dure años o quizás nunca se llegue a esa idealizada maestría. Entonces también harto ahí autocompasión y observación. Siempre ir midiendo, tanteando la propia experiencia para no generar estos como ideales inalcanzables y esta experiencia física y vital realista por este otro lado. Entonces, eso, son tiempos de asimilación gradual. Y esto sí es una opinión muy personal, pero para mí vale mucho más una persona que pueda haber integrado y asimilado y sostenido un conocimiento, una experiencia en su propia carne, que una persona que sepa mucho de símbolos, de teorías, de autores y que no haya podido anclarlo ni en su realidad física ni en sí mismo, teniendo, por ejemplo, autocompasión, sabiéndose sostener. No pasa nada si es que no lo sabes sostener bien, pero a lo que voy es, porque incluso hasta a mí me ha podido pasar, pero el punto es como tener siempre esta dimensión, el contexto, dónde estoy situado y qué voy a adquirir para poder asimilar. También cómo me va con esa asimilación, a lo mejor no me sienta bien ese conocimiento. Entonces siempre estar ahí bien, ojo con el conocimiento que adquirimos. Qué tanto de ello se me vuelve práctico y vivible, ¿no? En mi día a día y qué no. Entonces ahí también aplicar el discernimiento.
Y para concluir esto de, claro, este conocimiento abstracto y desanclado y la perspectiva de empezar a anclarlo, sobre todo a personas que tengan mucha información espiritual, entregarla, no seguir informándose más acerca de la espiritualidad o de los reinos espirituales si es que no lo entregas, si es que no lo das. Así que eso ha sido todo por hoy. Recordar siempre, los tiempos de asimilación del conocimiento espiritual son más lentos, implica la experiencia vital, la vivencia, ¿no? Y esta alquimia que se produce dentro nuestro. Espero que les haya servido y un beso y un abrazo grande.